¿Qué sucede cuando un continente repleto de minerales estratégicos, petróleo y riquezas naturales permanece sometido a intereses foráneos? En este video analizamos el neocolonialismo, revelamos sus mecanismos económicos y mostramos pasos para la emancipación africana. Quédate hasta el final para conocer soluciones transformadoras y empoderadoras. Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa se encontraba devastada, tanto económicamente como políticamente. Pero, ¿cómo logró sobrevivir y comenzar a reconstruirse tan rápidamente? La respuesta, aunque incómoda, es simple: explotando los recursos de África, desde el caucho hasta el oro, pasando por el cobre, el cacao y los diamantes. Europa se apoyó en la extracción de estos minerales para sostener su economía. Para entender este fenómeno, tenemos que retroceder en el tiempo hasta la Conferencia de Berlín de 1884. En esta cumbre, las potencias europeas decidieron sin ningún tipo de consideración hacia los pueblos africanos o dividir el continente para extraer sus recursos. El mapa fue rediseñado, las fronteras establecidas y África quedó marcada por la ambición colonial. Un hecho aún más perturbador fue el uso de africanos como simples peones en la maquinaria de guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de africanos fueron obligados a formar parte de las Fuerzas Armadas Europeas, luchando en territorios que ni siquiera podían considerar su hogar. A pesar de este sacrificio, muchos de estos soldados comenzaron a despertar y se dieron cuenta de que su lucha no era la suya. De aquí surgieron las primeras semillas de resistencia, que darían paso a los movimientos de independencia en las décadas siguientes. Después de 1945, África se levantó contra las cadenas del colonialismo, pero las batallas por la independencia no terminaron con la liberación de las naciones africanas. A pesar de que varios países lograron alcanzar la independencia, las potencias occidentales no abandonaron completamente su control. Aquí entra en juego el concepto de neocolonialismo. Las naciones africanas seguían siendo sometidas a un sistema de control, aunque ya no de manera directa. Esto se materializó a través de organismos como el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Mundial, instituciones que se presentaron como salvadoras de las economías africanas, pero que en realidad se convirtieron en instrumentos de dominación. Las naciones africanas, al intentar desarrollar sus economías, fueron seducidas con préstamos que, en apariencia, eran para el desarrollo. A cambio de su ayuda, el FMI y el Banco Mundial impusieron condiciones que resultaron ser un golpe devastador para las economías africanas. Los programas de ajuste estructural, SAP, obligaban a las naciones africanas a privatizar sus recursos. Imagina que de la noche a la mañana tu país tiene que vender sus minas, sus fuentes de energía y sus recursos naturales a empresas extranjeras. Eso es exactamente lo que ocurrió en muchas partes de África. Además, el FMI exigió que estos países aplicaran políticas de austeridad, lo que significaba recortar drásticamente el gasto en educación, salud y programas sociales. Todo para poder priorizar el pago de sus deudas externas. ¿Te suena algo? África se encontraba atrapada en un ciclo donde las naciones no podían desarrollarse debido a las estrictas medidas impuestas por los países más poderosos. Entonces, la República Democrática del Congo, RDC, es un claro ejemplo de neocolonialismo. Esta nación cuenta con más de 24 billones de dólares en recursos naturales sin explotar, como cobalto, cobre y oro. Pero esta riqueza no se traduce en bienestar para su población, a pesar de su enorme potencial. El ingreso promedio anual de un congoleño es solo $610, lo que resalta la paradoja de la abundancia frente a la pobreza generalizada. Desde su independencia en 1955, la RDC ha sido víctima de manipulaciones y traiciones. Pero el punto más oscuro de su historia ocurrió con la ejecución de Patrice Lumumba en 1961. Lumumba, elegido democráticamente, intentó nacionalizar los recursos naturales para el beneficio del pueblo, pero fue asesinado con el apoyo de la CIA y el gobierno belga. Este acto desencadenó décadas de caos y explotación. Tras su muerte, Mobutu Sese Seko asumió el poder con el respaldo del Occidente, llevando al país a una espiral de endeudamiento
En los años 90, la deuda alcanzó el 150% de su PIB, debido a las políticas impuestas por el FMI y los préstamos de países occidentales. Mobutu, junto con las corporaciones extranjeras, privatizó las minas y entregó el control de los recursos naturales a empresas foráneas. Mientras su pueblo seguía sufriendo, el FMI una vez más presionó para privatizar las minas de recursos de la RDC, resultando en una mayor concentración de la riqueza en manos extranjeras y el colapso de la economía local. La trampa de la deuda africana no solo se trata de números, sino de una estrategia que mantiene el continente bajo control. Los préstamos del Banco Mundial y el FMI, denominados en dólares, se enfrentan al problema de que la mayoría de los impuestos africanos se pagan en monedas locales. Esto se vuelve problemático cuando las monedas africanas pierden valor frente al dólar, dificultando aún más el pago de las deudas y creando un ciclo interminable de endeudamiento. Este proceso es sencillo, pero devastador. Las naciones africanas deben solicitar nuevos préstamos para cubrir los anteriores, lo que genera una dependencia financiera que favorece a las potencias extranjeras y limita la capacidad de inversión en sus propios países. Documentos internos del Banco Mundial han confirmado que las políticas de privatización y la venta de recursos africanos están diseñadas para controlar las economías del continente. La estrategia ha sido tan efectiva que solo 3 países africanos han logrado evitar esta trampa de deuda. Botswana, por ejemplo, aprovechó sus recursos de diamantes para prosperar sin depender de los préstamos del FMI. Libia, bajo Muammar Gaddafi, utilizó el petróleo para financiar un desarrollo autónomo hasta que fue derrocada por proponer una moneda africana respaldada por oro, lo que amenazaba a los intereses del sistema financiero global. A pesar de la intensa presión externa, los países africanos no han permanecido pasivos. En los últimos años, muchas naciones han comenzado a cuestionar y desafiar el sistema de explotación que las ha mantenido subordinadas. En Kenia, las protestas masivas contra los aumentos de impuestos para pagar la deuda del FMI han simbolizado la resistencia popular. La ciudadanía, que ha sido la más afectada por las políticas impuestas, se ha alzado en defensa de sus intereses. Han comenzado a cuestionar por qué el dinero destinado al pago de deudas externas no se invierte en infraestructura, educación o salud, áreas fundamentales para erradicar la pobreza. Pero Kenia no es el único ejemplo. En Níger, un país rico en recursos como el uranio, el gobierno expulsó a la gigante francesa Orano, antes Areva, tras años de explotación sin beneficios reales para la población. Este acto de soberanía económica es una clara señal de que África ya no tolerará el saqueo y está tomando el control de sus propios recursos. El futuro de África depende de su capacidad para unirse y resistir las imposiciones externas, especialmente las del FMI y las potencias occidentales. A medida que la presión por la nacionalización de los recursos y la creación de economías autónomas se intensifica, se hace evidente que África necesita un cambio profundo en su relación con el resto del mundo. El rechazo de los préstamos del FMI y el control de sus recursos naturales son pasos claves para avanzar hacia la independencia económica. África debe mirar hacia su interior, invertir en sus propias industrias y recuperar el control de sus riquezas naturales. Solo a través de la unidad y la cooperación entre los países africanos podrán contrarrestar la agresión económica externa que han sufrido durante décadas. Una África unida y soberana es esencial para asegurar que las futuras generaciones puedan beneficiarse de los recursos y la riqueza generada en el continente. Es hora de cambiar las reglas del juego y reclamar lo que legítimamente le pertenece. La verdadera liberación económica está más cerca de lo que parece. El futuro de África depende de su capacidad para resistir el control externo. La lucha por la soberanía económica está en marcha, pero el camino es largo. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. ¿Crees que África logrará su independencia definitiva?